juntos charlando así. Ese largo recorrido que se da hoy en Posadas entre Itambé y el centro de la ciudad, ¿no? Da para ir charlando y está bueno charlar con la gente. Y por alguna razón misteriosa estábamos hablando del barrio donde veníamos. Él, muy joven, hacía poco que estaba, yo tengo ya 20 y pico años en el lugar. Le decía, vas a disfrutarlo mucho. Sí, me decía, se disfrute. Los barrios en la ciudad son muy lindos, cada uno con su personalidad. Y terminamos hablando de lo mismo, ¿no? Con diferencia de 30 y pico de años de edad, en que la casa propia tiene un componente especial. Yo le repetía la frase de don Lauro, Dios lo tenga en la gloria, quien compra terra no muere, me decía, sí, que él había heredado esa casa de una abuela y que estaba muy feliz, aun cuando le demorara en llegar, y es costumbre. Hoy Posadas, tan extendida y tan grande, por ahí un viaje de 20 minutos nos parece una enormidad, estamos muy mal acostumbrados a que todo sea en 2 minutos. Hay que romper esa tendencia histórica de que era solamente el microcentro. Por ahí el microcentro es útil cuando uno trabaja todo el día y está en oficinas, entonces podría alquilar un lugar para transitar, está muy bueno. Pero hoy vivir en lugares que no están a 5 minutos del microcentro está lleno de lógica. Y fíjese los barrios que están armándose alrededor de la ciudad. Hablando de tierras, propiedades, alquileres, hay que hablar con expertos. Tengo que dejarme sanatera un poco. Bienvenido, señor Daviña, qué gusto verlo por aquí. Hola Emilio, ¿cómo te va? Buenas tardes. Usted tiene que empezar a retarme cuando me sanateo demasiado. Usted tiene autoridad moral para hacerle pararme y decir, basta con eso. No, en serio. Está bien porque lo que hablas de la casa propia, en realidad es una cuestión cultural. No sucede en todos los países. Y tiene que ver culturalmente. El otro día escuchaba una anécdota de un partido de fútbol que contaba la Brujita Verón. Dice que cuando él arrancó a jugar al fútbol y empezó profesionalmente, le pide a la madre que le compren un auto. Se quería comprar un auto. Entonces se van Miguel Ángel Russo y otro jugador ya experimentado a hablar con la madre y le dice, lo último que le tenés que comprar es el auto, comprarle la casa. Que se compre la casa. Entonces fue su primera casa. Entonces hay una cuestión cultural que tenemos en nuestro país, quizás viene de los inmigrantes, ¿no? De decir, bueno, tener la casa, porque cuando uno ve cómo están hoy las sociedades, por ejemplo, en España es muy difícil, en Francia es muy difícil para la gente joven comprar hoy un inmueble. En Canadá es muy difícil comprar hoy un inmueble. Entonces hay un mercado. Alemania, por ejemplo, tiene una particularidad: cuando se cae el muro de Berlín, los capitales compran grandes cantidades de inmuebles. Entonces tenés grupos concentrados que tienen 1.000, 2.000, 3.000 unidades en locación. Entonces son mercados muy diferentes al que tiene Latinoamérica, ¿no? donde prima inclusive. Hay una cuestión también cultural. Me contaba mi padre hace muchos años que viajó a Papeete, que es en la zona de las islas, donde ellos tienen la particularidad de enterrar a sus familias en los terrenos, justamente para no venderlos. Entonces hay, detrás de todo esto viene la cuestión siempre cultural de cómo se organiza la sociedad, y la casa propia es algo que en la Argentina existe, está presente, y bueno, es un legado también que se va dando de familia en familia, ¿no? Bien pensado. Ahora hay un mundo que alquila. O sea, hay un mundo enorme de gente que alquila. Estabas hablando de otros lugares. Yo pensaba, por lo que uno lee por ahí, neoyorquinos viven siempre en departamentos alquilados. Sí. Pero trabajan toda la vida, ganan fortuna y viven de departamentos alquilados. Sí. Y bueno, esto también uno ve las generaciones jóvenes que quizás tienen este concepto de lo inmediato. Es decir, estamos hablando de chicos hoy entre 20, 25 años, 18 años. El concepto de la inmediatez lo tienen incorporado producto del desarrollo tecnológico, ¿no? Entonces, pensar en una compra les resulta, hay veces, contraproducente, o también prima esta idea de salir al mundo, ¿no? Entonces, la tierra o el inmueble te genera un cierto compromiso. Y esto es algo que dentro de un par de años, 15, 20 años, vamos a ver cómo se desenvuelve.
si prima este concepto de lo inmediato y el uso, pago por el uso, o solamente se sostiene la cuestión cultural y decir, bueno, compro y tengo donde vivir. Fíjate el fenómeno que va a traer y que trae Uber. Uber, más allá de ser un espacio de traslado, también plantea una cuestión de si tiene sentido ser propietario de un auto o usar nada más un medio de movilidad. Entonces también esto en los inmuebles va a pasar. Y hoy traía una idea para hablar de algo que no es del todo grato, porque hay dos cosas de las que estamos seguros todos los seres humanos. Uno es de la muerte y otro que vamos a pagar impuestos. Nadie escapa de las dos. Nadie escapa de las dos. Está muy buena. Es el salto enorme que hay entre comerciar y ser un empresario. Lo está diciendo con claridad meridiana mi amigo Daviña. Desarrolle, que lo escucho con mucha atención. Entonces, por ahí, para dar un pantallazo nada más someramente, y no entrar en tanto detalle, porque el esquema tributario de la Argentina es muy complejo. Sí, muy loco, en serio. Pero someramente, para tener una idea, decir, bueno, si yo soy propietario de un inmueble, ¿no? ¿Cuáles son los gastos? ¿O qué pago? ¿Cuál es el tributo? Buena pregunta. Porque es decir, tener una propiedad te genera un valor, pero también te genera un compromiso, ¿no? Claro, ya no es nomás. Entonces, hay un impuesto nacional, que es el impuesto a los bienes personales, que tiene un parámetro que si uno está alcanzado por ese valor, es decir, si uno tiene un inmueble, está básicamente ajeno, pero a determinados montos, uno está alcanzado por bienes personales, y a medida que más propiedades tenés, más impuestos pagados. Una casita normal, zafaste, tenés 2, 3 casas, venís para acá. Eso en términos nacional. Después tenemos provincial, se paga el impuesto a la renta, ¿no? Que es el impuesto inmobiliario, que eso sí pagan prácticamente casi todos los inmuebles. Y el municipio también genera una tasa, que el concepto de tasa está mal utilizado, porque la tasa es la prestación de un servicio. Claro. Siempre. Entonces acá es un impuesto en realidad que se cobra, que también es decir, lo cobra la provincia, lo cobra el municipio, y la nación cuando uno está alcanzado. Y después están los tributos que se tienen que pagar cuando uno renta un inmueble. Es decir, yo soy propietario y digo, bueno, yo lo pongo a este inmueble en locación. Y ahí se incorporan otros impuestos que son, por ejemplo, el impuesto a las ganancias, el impuesto al valor agregado, con una excepción, nada más. Si uno está alquilando un inmueble de vivienda, está exento. Bueno. Pero si te la alquila la empresa, está grabado. Y si es un alquiler comercial, está grabado. Entonces, el IVA solamente exento cuando uno alquila para su vivienda. Y esto a veces es una cuestión muy finita. Y después, bueno, impuesto a la ganancia lo paga anualmente el propietario por los inmuebles, por la renta que obtiene. También se tributa impuesto a la renta, el impuesto inmobiliario, la tasa y demás. O sea, tenés un socio. Siempre. Por eso uno no escapa de los impuestos. Y después también están cuando uno cobra un alquiler. Si te depositan en la cuenta bancaria, pagas el impuesto a los débitos y créditos, que es un impuesto de emergencia que se creó en el 2001, que todavía seguimos. 23 años la emergencia. Qué locura eso, ¿no? Que es probable, y creo que en alguna reforma impositiva nacional tiene que desaparecer. Y bueno, la provincia también tiene su cobro de ingresos brutos, también uno paga ingresos brutos como actividad locativa a los propietarios. Y en el caso de una venta, es decir, cuando uno vende un inmueble, el otro impuesto que no me quiero olvidar de la locación es el impuesto de sellos. Es un impuesto antigüedad tal rarísimo, antiguo, pero grava el acto. Es decir, por hacer un contrato de alquiler, ese acto está grabado con un impuesto, que es un impuesto también provincial. Y en materia de ventas, cuando uno vende una propiedad, bueno, ahí hubo unas modificaciones en el 2018
Y aquí hay que hacer una salvedad. Si la propiedad, el título de propiedad es anterior a enero de 2018, se paga todavía un impuesto que todavía está vigente, se llama Impuesto a la Transferencia Inmueble, más conocido como ITI, o lo llamaban Impuesto a la Venta, sí, que es el 1,5% sí, del valor de la venta. Ahora, en el caso de si el inmueble fue adquirido posterior a enero de 2018, se paga impuesto a la ganancia cedular. ¿Cedular? Sí. Es un impuesto a la ganancia cedular que es el 15% del valor entre lo que compré y lo que vendí. Entonces acá... bolsiqueando un montón de plata. La verdad que sí, se paga bastante. Argentina tiene una presión impositiva muy alta, impuestos muy altos, y por ejemplo en el caso del IVA es una situación muy particular. Las constructoras cuando venden un inmueble nuevo pagan el 10,5% de IVA. ¿Sí? Un montón de plata. Sí, exactamente. O sea, de un edificio de 100 departamentos te comen 10 casi. Sí, es decir, uno lo compensa porque ahí cuando construye compra bienes al 21, pero después paga, es decir, siempre hay un saldo que no lo recuperas. No. Eso es lo que sucede impositivamente. También tiene la gravabilidad de impuesto de sellos, la operación de venta, impuesto a los ingresos brutos también cuando corresponde. Solamente la vivienda única está exenta, y lotes de menos de 10 lotes del fraccionamiento también están exentas, y la venta de las sucesiones indivisa. Son los 3 únicos casos que hay una exención. El resto paga todo, ingreso bruto. Entonces, es importante a veces, cuando uno va a hacer una inversión, por ejemplo, en el caso de loteos y demás, planificar no solamente de qué manera encarar un fraccionamiento, sino tener una conciencia de cuáles son los componentes impositivos que va a tener esa venta. Es decir, en qué momento se adquirió la propiedad para saber si tributa ganancia o si tributa ITI, qué cantidad de inmuebles, porque si uno fracciona un número superior a las 50 unidades, tiene un componente de paga de ganancia directamente. Entonces hay una estrategia impositiva que siempre conviene hacer de antemano. Lo mismo cuando se proyecta alguna inversión, es decir, hacer estos análisis, porque después ya es tarde o uno termina tributando, hay veces, un impuesto muy alto, o podría haber encuadrado dentro de determinada exención. Original. Exactamente. Entonces, siempre es bueno tener un panorama de cuáles son los impuestos que gravan a los inmuebles para planificar fundamentalmente cuando se quiere hacer alguna inversión. No hubiera pensado que había tanto, te juro. Ahora voy a ver con otra cara al propietario de un inmueble cuando lo alquila. No es lo mismo, no es que todo es ganancia. No. O sea, la cifra que uno paga de alquiler, una parte va a quedar para ese hombre, el resto se lo lleva el Estado. Sí. Salvo ahora en materia locativa que el DNU modificó, el que todavía está vigente, sí, hasta tanto y en cuanto se mantenga aprobado por la Cámara de Diputados, pero hay una modificación positiva. Antes consideraban, es decir, si uno era monotributista, por ejemplo, yo soy propietario de 4 inmuebles y soy monotributista, no podría encuadrar en esa categoría para la legislación anterior. El DNU lo que introdujo es que no importa la cantidad de unidades, sino la actividad. O sea, si yo puedo tener 5 o 6 unidades, puedo mantenerme dentro del monotributo, tanto en cuanto no supere el importe. Claro, que no sean mansiones, ¿no? Claro, exactamente. Me quedo en algo y vas a ayudarme. Rentas te cobra automáticamente el banco, opera como agente de retención cuando te transfieren dinero vía Mercado Pago, ese tipo de billeteras electrónicas, ¿no? Sí. Y en el caso de un alquiler, yo le pago a mi locatario con transferencias y también cobran eso. Sí. O sea, es una enormidad de plata la que termina en bolsillos estatales. Sí, y es decir, con ingresos brutos, yo lo que escuchaba el otro día a nivel nacional, que la discusión de la modificación impositiva que tiene que darse en el país, porque este sistema no está dando el resultado
porque frena la actividad económica, es que ingresos brutos hoy en todo el país, en todas las provincias, es un impuesto bastante distorsivo. Entonces, en la discusión impositiva creo que va a estar en el tapete de cómo se va a reorganizar. Hoy, si uno ve, mucha gente tiene saldo a favor, muchísimo saldo a favor en ese impuesto, y no lo podés compensar con otra cosa. Y cuando sos propietario de un inmueble y recibís el pago vía banco, tenés una retención bancaria y además tenés que tributar en la liquidación mensual. Yeah. Buen día, ¿usted qué hace? Yo le alquilo acá a don Juan la casa. Don Juan, bueno, a don Juan el Estado también, se le pago los dos. Sí. Qué locura. Sí. O sea, convenceme que vale la pena entonces construir, entonces, y alquilar, porque hay que estar manteniendo esto. Mira, hay una estadística que se terminó de concluir ayer de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina, donde son un total de 75.100 inmuebles relevados en todo el país. Ajá, es mucho. Sí, determinó dos cosas importantes. Una, el plazo de la locación se mantiene en 24 meses, prácticamente en casi toda la generalidad. Es decir, por más que el DNU introdujo una modificación, se mantiene en 24 meses. Algunos menos, en 36. Y lo otro que introdujo es el aumento de la oferta. El aumento de la oferta locativa. Y esto en realidad se dio mayoritariamente en las grandes ciudades, que habían retirado del mercado del alquiler y bueno, volvieron con una legislación. Lo que posiblemente suceda, y esto es una apreciación personal, es los ajustes que se han pactado, que están mayoritariamente cada 4 meses, 6, y eventualmente muy pocos en 3. Con los índices que venimos y con una inflación en picada, es decir, acá lo que hay que mirar es la tendencia del índice, que está en caída, lo que puede darse es que los ajustes terminen siendo más altos que la oferta disponible. Y ahí es muy probable que se generen el proceso de negociación, de bonificación, si el inquilino es un inquilino cuidadoso del inmueble, respetuoso de los plazos de pago, porque ahí el proceso de la recesión lo que te genera es que ya no hay una escasez. Entonces, la gente se ha acomodado donde pudo y hay oferta hoy disponible. Si los ajustes superan la oferta disponible, entonces le resulta más conveniente a la persona. Rescisión de contrato. Exactamente. Entonces, alquilo por menos peor. Es probable que eso suceda de aquí a próximos meses. Bueno, negociaciones, bonificaciones. Es notable cuando cambia algo el espectro recaudatorio, impositivo, económico en general, como hay un mercado que está ansioso por ponerse en marcha. Porque todo eso que aparece hoy en oferta estaba ahí oculto, guardado, contenido, temeroso tal vez, donde hay una ventanita de luz, ¡trac!, sale a funcionar, ¿no? Sí, y uno un poco leyendo, mirando y escuchando distintas campanas, ¿no? Porque siempre hay que tratar de mirar y leer todo. Avisora para nuestro país un año complejo, recesivo sí, pero un 2025 y 2026 con crecimiento del PBI y con desarrollos de industrias que van a traccionar la economía. ¿Estuviste leyendo JP Morgan y demás? Un poco eso, sí. Mirando también algo que hablaba Suchovsky, un poco Salvador Di Stefano, o sea, después hay un informe del Fondo Monetario Internacional también para el 2026, 2027 sobre el crecimiento de las exportaciones. En algunas cosas el Fondo Monetario parecía socialista cuando pedía alguna aporte, me parecía muy gracioso el tema. Pero lo que vuelo, erróneamente tal vez, es que hay capitales dando vuelta por el mundo con ganas de invertir en lugares potencialmente importantes. Y hoy se podría cumplir esto de la V, como que se llega al fondo y se rebota con la misma
el mismo ángulo, ¿no? Y la Argentina es un país que no tiene conflictos bélicos. Gracias a Dios. Gracias a Dios, no tiene conflictos raciales. No, cierto. Es una sociedad formada, hay mucha gente joven, es decir, hay recursos naturales importantes y recursos humanos también, y también mucho recurso económico de argentinos fuera de la Argentina. Con lo cual, si el país tracciona, hay una perspectiva de aquí en adelante muy interesante. Me está llenando de optimismo, te digo. Me asustaste con el tema de impuestos, me llenaste de optimismo al final. Me encanta escucharte, que esto que lo hagas con asiduidad es una cosa muy buena. Buenas tardes, entonces, gracias por haber venido, mi querido amigo. Gracias, Emilio. Señor Viña es un señor, y viene a contarnos cosas que a veces escapan un poco de lo meramente inmobiliario, pero están llenos de filosofía, y tiene que ver finalmente con eso. Señores, miren qué hora es, me repasé, pero me encanta oírlo a él. Está cubierto todavía, aunque allá al fondo se ve algo de cielo limpio, ¿no? Pero muy al norte. Por ahí no llueve más por un rato. Ahí venimos.